Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Se terminaron los dos partidos correspondientes a la ida de los cuartos de final que se jugaron hoy, martes 11 de abril, y ha habido dos ganadores claros, sobre todo de cara a lo que van a ser los cotejos de vuelta. Parecería bastante complicado que el Manchester City, después de ganar 3-0 en condición de local al Bayern Múnich, y que el Inter, después de vencer 2-0 en condición de visitante al Benfica, puedan no estar entre los cuatro mejores de la Liga de Campeones de la UEFA en esta edición 2022-2023. Los ingleses se impusieron con bastante autoridad a los alemanes en el Etihad Stadium, mientras que el conjunto italiano impuso supremacía sin ser verdaderamente tan dominador, pero logró golpear en los momentos justos en el Estadio Lanús para vencer al equipo portugués. Los de Guardiola y los de Simone Inzaghi tienen un pie y medio entre los cuatro mejores de la competición, mientras que por el lado de los otros equipos del Bayern y del Benfica deberán hacer un excelente partido en los cotejos de vuelta. Por el lado del Bayern tendrá que jugar en condición de local en el Allianz Arena tratando de dar vuelta un 3-0, mientras que los de Portugal tendrán que jugar en el Giuseppe Meazza y de visitante deberán ganar al menos por 2 goles de diferencia. En este video analizaremos absolutamente todo lo que nos dejaron los dos partidos correspondientes a estos cuartos de final. ¡Empecemos! Vamos a comenzar repasando las formaciones del Manchester City y del Bayern Múnich. No hubo grandes sorpresas en ninguno de los dos equipos. Los dirigidos por Guardiola formaron con Ederson en el arco. La línea de 4 defensores estuvo conformada por 4 defensores centrales. Jugó John Stones, tirado prácticamente como lateral por la derecha, Manuel Akanji, Rubén Díaz y Nathan Ake jugó como lateral por la izquierda. Y si bien esto podría parecer que el conjunto inglés es defensivo, sinceramente es todo lo contrario. Por el hecho de poner 4 defensores provoca que absolutamente todos los mediocampistas y atacantes puedan formar parte del circuito ofensivo del equipo. En el centro del campo de juego jugaron Rodri como volante más posicional, a sus costados el capitán Ilkay Gundogan y Kevin De Bruyne, y arriba los 3 delanteros, por un lado Bernardo Silva, por el otro lado Jack Grealish, y el centro delantero y referencia de área fue Erling Haaland. El Bayern de Múnich sí tuvo una sorpresa a mi entender, no jugó Sadio Mané. Es cierto que no está en las mejores condiciones físicas, pero uno pensaba en la previa que el senegalés iba a estar desde el arranque porque en su mejor rendimiento es sin lugar a dudas el mejor jugador del conjunto alemán. Jan Sommer estuvo en el arco, los 4 defensores fueron Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, Matthijs de Ligt y Alphonso Davies. El centro del campo de juego se lo repartieron entre el capitán Joshua Kimmich y Leon Goretzka. Más adelantados una línea de 3 mediocampistas, Kingsley Coman por un lado, Leroy Sané por el otro y Jamal Musiala por detrás del centro delantero, y la única referencia de área terminó siendo Serge Gnabry. Y vamos ahora a analizar las acciones que nos dejó este gran partido entre el Manchester City y el Bayern del Múnich. El conjunto inglés claramente fue superior durante los 90 minutos. La primera fue un remate de Haaland de zurda que se terminó yendo muy desviado. El noruego avisaba, no tuvo quizás grandes ocasiones para convertir antes de su tanto en este cotejo, pero aún así siempre es de los jugadores más peligrosos. El Bayern ya desde el principio se veía con algunos errores ilógicos en su salida. Sommer estuvo a punto de cometer una falla garrafal en el borde del arco prácticamente cuando Haaland lo presionaba, pero por suerte no terminó significando nada. La otra acción peligrosa de Haaland llegaría con un débil remate de zurda a las manos del guardameta suizo que está reemplazando a Manuel Neuer bajo los 3 palos, y después sí, a los 27 llegaría el golazo de zurda de Rodri, una verdadera bomba de afuera del área por parte del mediocampista español, que sinceramente lo pone como uno de los mejores goles de la actual edición de la UEFA Champions League. Es cierto que seguramente si recorremos toda la fase de grupos y los duelos de octavos de final podamos encontrarnos con un tanto mejor, pero este gol de Rodri para destrabar este partido frente al Bayern en la ida de los cuartos de final, sin lugar a dudas lo pone, como dije recién, como uno de los mejores de toda esta edición de la Liga de Campeones de la UEFA. El City dominó absolutamente todas las acciones en ese primer tiempo, con un De Bruyne abriéndose por derecha, con un Bernardo Silva muy activo durante todo el compromiso. Tuvo las mejores acciones. Antes del final de la primera etapa, el capitán del equipo, Ilkay Gundogan, tuvo una situación verdaderamente
clara para aumentar el marcador, remató de zurda, pero con el pie izquierdo Sommer evitaba lo que era la caída 2-0 antes del final del primer tiempo. Así se fueron al descanso con los ingleses ganando por 2-0. El Bayern lo único que tuvo fue una situación un tanto aislada, un remate de media distancia del ex City Leroy Sané que se fue por el palo derecho de Ederson. En la segunda parte el Bayern arrancó decidido a empatar el partido con un muy buen remate de lejos de Joshua Kimmich, pero de a poco el City fue encontrándose de nuevo en partido. Un remate otra vez de Sané terminó siendo lo más peligroso del Bayern de Múnich en ese segundo tiempo. Las acciones del conjunto alemán se desarrollaban más que nada por remates de media distancia. Ederson siempre estuvo bien parado para evitar que los futbolistas del conjunto alemán pudieran igualar el compromiso antes de que el City llegaba al segundo gol de este cotejo. Después terminaría antes del 2-0 John Stones teniendo una jugada de pelota parada, se estaba cayendo al piso y terminó rematando con su pierna derecha, pero nuevamente Sommer evitaba el 2-0 y después llegaría el grosero error de Upamecano y una resolución perfecta en ofensiva por parte del Manchester City. Un taco de Grealish hacia Erling Haaland, un centro de zurda del noruego y el cabezazo de Bernardo Silva apareciendo por sorpresa por detrás de todos y el partido se empezaba a definir. 6 minutos más tarde llegaría el tercero y el último tanto del encuentro, centro de zurda de Julián Álvarez, que fue el único futbolista de los del banco de suplentes que ingresó. Guardiola solo hizo una modificación, lo hizo en lugar de Kevin De Bruyne, que salió con alguna molestia. Centro del argentino, la baja Stones en el área y el inigualable Erling Haaland marcaba el tercer tanto. 3-0 y serie, no digo que definida, porque el Bayern en Alemania puede ganar por 3 goles de diferencia, pero parecería bastante ilógico y sería una gran sorpresa que el City perdiera y quedara eliminado de esta Champions. Vamos con las formaciones del otro partido, del cotejo en el cual el Inter derrotó 2-0 en condición de visitante al Benfica. Por el lado de los portugueses formaron, como siempre lo hacen, con una línea de 4 defensores, 2 mediocampistas centrales, 3 jugadores un tanto más adelantados en el centro del campo de juego y con una referencia de área. Odiseas Vlachodimos fue el arquero, los 4 defensas Gilberto como lateral por la derecha, Antonio Silva y Morato, los 2 centrales, 2 muy jóvenes, uno de 19 y otro de 21 años. Recordemos que Nicolás Otamendi no pudo estar disponible para este cotejo debido a que alcanzó el límite de amonestaciones, por lo que recién podrá estar para el encuentro de la próxima semana en Italia. El lateral izquierdo fue Alejandro Grimaldo, la pareja de mediocampistas centrales conformada por Florentino Luis y Chiquinho. Más adelante, 3 volantes más ofensivos con Rafa, el capitán Joao Mario y el noruego Fredrik Arsnes, y el centro delantero terminó siendo Gonzalo Ramos. Por el lado de los dirigidos por Simone Inzaghi, el conjunto visitante forma con su habitual línea de 5 con 3 centrales, 2 carrileros, 3 mediocampistas y 2 centrodelanteros. Andrea Onana fue el arquero. Los 5 defensores, el carrilero por derecha fue Denzel Dumfries, los 3 centrales Matteo Darmian, Francesco Acerbi y Alessandro Bastoni, y el carrilero por izquierda fue Federico Di Marco. En el centro del campo de juego jugaron Nicolo Varela, el capitán Marcelo Brozovic y Henrik Mkhitaryan, y los 2 centrodelanteros en esta oportunidad fueron el número 9 Edin Dzeko y el número 10 Lautaro Martínez. Y en cuanto a las acciones del otro partido de cuartos de final, fue un cotejo raro porque el Inter parece que terminó ganando con bastante solvencia, un 2-0 en condición de visitante frente a un equipo que todavía no había perdido. No digo que la serie esté liquidada, porque el Benfica no es un mal equipo, pero es un resultado muy inesperado teniendo en cuenta lo que habíamos visto en la Champions y teniendo en cuenta quizás también lo que vimos en el partido. La primera situación clara fue para Benfica por medio de los pies de Gonzalo Ramos, pero Onana estuvo muy seguro en la portería y fue uno de los mejores jugadores del conjunto italiano. Después el Inter intentó por medio de remates de media distancia, pero sin conseguir absolutamente nada en la primera parte. Es verdad, tampoco en ese primer tiempo hubo muchas situaciones de gol, en general no hubo jugadas verdaderamente claras. El primer tanto del partido y la apertura del marcador recién llegaría a los 6 del segundo tiempo por un centro espectacular
de Bastoni que Nicolo Barella terminaría empujando de cabeza para convertir el 1-0. Con ese tanto el Benfica tuvo que salir más arriba en el campo de juego. El 0-0 ya dejó de conformarlo un poco, que si bien es cierto que no estaba contento con ese marcador el equipo luso, la realidad es que el partido lo estaba llevando bastante bien. El Inter, como dije, no estaba generando situaciones de gol con una delantera como es la de Lautaro Martínez y Edin Dzeko, que normalmente genera problemas. La más clara del conjunto portugués en ese segundo tiempo llegaría por medio de un buscapié de João Mario que ninguno de los atacantes del Benfica pudo empujar. Había 3 futbolistas dentro del área contra 3 defensores del Inter y ninguno pudo rematar el balón. Muchos rebotes que terminaron favoreciendo al equipo de Milán y terminaron sacando esa jugada que terminó siendo, como dije, la más clara para el Benfica para igualar el partido. Llegaron las modificaciones por el lado del Inter, ingresaron Romelu Lukaku y Joaquín Correa en lugar de Dzeko y de Lautaro Martínez, cambio total en la delantera y una renovación total en el ataque del Inter, lo que provocó que empezaran a llegar jugadas un poco más claras, sobre todo de contra por parte del equipo italiano, primero por obra de Mkhitaryan, muy bien respondiendo el arquero Odiseas Vlachodimos, el guardameta alemán del Benfica, y posteriormente llegaría un enorme cabezazo de Denzel Dumfries, otra vez con una gran tapada del guardameta del Benfica. El Inter empezaba a merecer el segundo tanto, que es algo que terminaría llegando casi sobre el final del partido. De hecho, luego de esa misma jugada, Dumfries tira al centro y la pelota pega en la mano de João Mario. Penal para el Inter. No lo vio en primera instancia el árbitro, tuvo que ser llamado por el VAR para que revisara la jugada y posteriormente sí, el referee terminaría cobrando sanción desde los 12 pasos. Sería cargo nada más y nada menos que Romelu Lukaku, que definió de zurda al palo izquierdo de Vlachodimos, que se tiró hacia ese lado, no se lanzó mal, pero nada pudo hacer para evitar el 2-0 del Inter, que no voy a decir, como dije recién, que liquida la serie, porque no es un equipo que haya tenido tanta regularidad en este certamen, y de hecho al Benfica le faltaron jugadores muy importantes. No estuvo Otamendi en defensa, no estuvo Gonzalo Guedes y seguramente también algún que otro jugador que me pueda estar faltando, que sí va a estar para el cotejo de vuelta. Por lo que el Inter, más allá de haber ganado 2-0 y haber conseguido un excelente resultado en este partido de ida, no se puede decir que tenga su pasaje asegurado hacia las semifinales. El Manchester City nos tiene acostumbrados a llegar a estas instancias en la Champions y de hecho se estaría metiendo por tercera vez consecutiva en las semifinales si es que logra superar al Bayern de Múnich en Alemania. De hecho, con perder por 2 goles automáticamente estará entre los 4 mejores de la competición. Por el lado del Inter, hace 10 años que no está en esta instancia en la Champions y quiere volver a estar entre los 4 mejores después de mucho tiempo para intentar conseguir la 4ª orejona de su historia. Recordemos que mañana se estarán disputando los otros 2 cotejos correspondientes a la ida de los cuartos de final de esta Liga de Campeones de la UEFA. En el Santiago Bernabéu de España, el Real Madrid, vigente campeón, estará recibiendo nada más y nada menos que al Chelsea, ganador anterior de la competencia, es decir, se estarán viendo las caras los últimos 2 campeones, mientras que en el otro partido, el único que tiene a 2 equipos del mismo país, el Napoli estará siendo local de un histórico como lo es el Milan.